Hola, bienvenidos, bienvenidas a este evento, un día muy especial el día de hoy en el mundo de la filatelia peruana, ¿no? La historia postal en nuestro país y en el mundo no solamente constituyen pues instituciones relacionadas al servicio postal, sino también a instituciones que están enfocadas en lo que es la investigación, el coleccionismo, la difusión de este quehacer tan bello que es la filatelia y una de estas instituciones emblemáticas, ¿no? La decana del Perú es la Asociación Filatélica Peruana, que hoy cumple 77 aniversario y nos acompaña Henry Márquez, que es un reconocido filatelista y vicepresidente de la Asociación Filatélica Peruana. Henry, tú, bienvenido, por favor. Patricia, buenos días y buenos días a todos quienes ven este video el día de hoy. Un saludo de parte de todos los socios de la Asociación Filatélica Peruana de hoy y de siempre. Son 77 años representando a la filatelia del Perú dentro y fuera del país. Y más importante que nada, siendo la entidad que por muchísimos años ha sido que ha proveído a través de sus socios acumulado todo ese conocimiento y ser prácticamente el curador de un museo intangible, que es el real patrimonio del Perú en la filatelia, que es su conocimiento y su historia filatélica de muchísimos años, que no solamente está dentro del tiempo que nosotros conocemos como filatelia, dentro de las estampillas y la prefilatelia. También recordemos de que el Perú, antes de ser Perú República, tuvo el sistema de chasquis. Entonces podemos decir que en el mundo somos quienes tenemos un sistema postal formal por muchos, muchos siglos. Claro, pioneros en verdad, ¿no? En las antiguas culturas, bueno, desde siempre, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de estar siempre informados, desde las primeras civilizaciones es importante, no solamente, bueno, en nuestro país, sino también en el mundo. Bien, Así es. entonces, iniciamos, entonces, ¿quieren conocer? Amigos, amigos y amigas que están viéndonos en este momento en nuestras redes sociales del Museo Postal, ¿quieren conocer más de la historia de la Asociación Filatélica Peruana? Acompáñanos, que a continuación Henry nos va a mostrar, nos va a contar toda esta vasta historia de larga data, 77 años de labor con las comunidades, de labor ininterrumpida y sobre todo enfocada en la investigación. Ya vamos a conocer las maravillas que tiene esta asociación en relación a todos sus productos editoriales, ¿no? A sus exposiciones internacionales y también al nacimiento de varias agrupaciones, ¿no? En nuestra historia del Perú. Adelante, Henry, comparte tu pantalla. Gracias. Voy a compartir aquí y me confirmas que se ve la pantalla, por favor. A ver si está cargando. Sí, precisamente. Iniciamos entonces, Perfecto. Henry. Gracias. Adelante. Gracias también a la oportunidad al Museo Postal y Filatélico, que ya se acerca a sus 100 años. Quiero empezar diciendo eso. En 1931 se fundó lo que conocemos como el Museo Postal y Filatélico del Perú. Estamos a 4 años, 5 años de llegar al centenario. Es uno de los museos más antiguos filatélicos del mundo y quizás uno de los más importantes dentro de América por la importancia que ha tenido la historia filatélica del Perú, no solamente en el Perú, pero en el contexto americano, ¿no? Entonces, un primer saludo para ellos y un primer saludo para todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Voy a hablarles un poquito de lo que fue la historia, de lo que es la historia de la Asociación Filatélica Peruana. Este es un grupo de muchísimos años, de muchísimo tiempo y de muchísima data y que también tiene sus predecesores, por supuesto. Se fundó en 1949, el 10 de enero de 1949, con la agrupación de filatelistas que ya estaban en estuvieron en grupos anteriores. Recordemos que la década de los 40 fue una década muy difícil en la historia del mundo. Hablamos de una guerra grande, importante, que de todas maneras impactó las dinámicas en todos los países, ¿no? Afortunadamente nuestro país, el Perú, no estuvo involucrado directamente, pero sí de algún modo se vio afectado por esa dinámica mundial y grupos filatélicos que existían en los años 30 y anteriores vieron una pausa debido a ese contexto mundial que estábamos viviendo. Finalizada la guerra, se actualizan y bueno, para el 49 se organizan en lo que conocemos hoy como la Asociación Filatélica Peruana. Si queremos resumir lo que es, y esto lo pueden ver en nuestra página web,
La Asociación Filatélica Peruana agrupa y representa la filatelia del Perú. Tiene la representatividad internacional desde aquella época en lo que se refiere a proyección dentro y fuera del país. Nos hemos ido adaptando a través de los años a las dinámicas en las que hemos vivido, incluyendo la muy reciente pandemia que tuvimos del COVID, de la que a la fecha quizás ya todos nos olvidamos, pero es tan reciente y que realmente aceleró la virtualidad, no solamente en nuestro país, pero en todas partes. Hoy día el mundo, digamos, entre comillas, es más pequeño gracias a la virtualidad. Podemos estar todos conectados y la Asociación Filatélica Peruana supo aprovechar muy bien eso para realmente crear esa conexión que siempre ha tenido con la comunidad filatélica de todas partes. Entre sus socios contamos prácticamente con toda la gama y hemos contado siempre con toda la gama de entusiastas filatelistas que cuando nos iniciábamos conocimos la Asociación Filatélica y encontramos en ella pues una fuente inagotable de información a través de sus socios más experimentados. Y algunos de ellos hoy han llegado a ser esos socios más experimentados que pueden también compartir con todos desinteresadamente su conocimiento. Entonces, la asociación filatélica, digamos que tiene la dimensión horizontal y vertical grande, que ha sabido llevar mucho de lo que ha sido el crecimiento, dinámica, proyección individual de sus miembros, y eso es bien importante. La Asociación Filatélica ha sabido mantener ese espacio para fomentar y crear el liderazgo, empoderar prácticamente a todos sus socios y podemos ver a muchísimos socios de la AFP que se han desempeñado en muchas otras ramas y la afiliación siempre viene por allí. Entonces, si quieren ver nuestra página web, aquí les dejo la dirección, filateliaperuana.org. Desde un inicio, la Asociación Filatélica, con todos esos filatelistas al año 49, decidieron emitir una revista. Y esta revista es prácticamente la enciclopedia filatélica del Perú. En todos los números que se han publicado desde este año uno, número uno, enero-marzo del 49 a la fecha, una cantidad enorme de artículos de investigación, artículos originales de investigación han sido publicados aquí. Hay muchos artículos que son lo suficientemente largos como para estar en uno, dos o hasta tres números de Filatelia Peruana. Muchos de esos artículos por sus autores, varios de ellos, algunos que se me vienen a la mente, Aldo Salvatecci, Carlos Nicoletti, Luis Piaggio, Herbert Moll y muchos otros. Posteriormente publicaron esos artículos, compilaron todo eso en lo que son obras literarias que son referentes de la filatelia peruana. Combinando todos los artículos que están en filatelia peruana con esa bibliografía que ellos crearon, es que tenemos hoy recopilada, curada y disponible prácticamente para todos lo que es la historia filatélica del Perú. Ellos son los verdaderos historiadores filatélicos que hemos tenido y todo empezó en filatelia peruana. Hubieron revistas anteriores de otras organizaciones que nos predecieron o que antecedieron a la AFP. Ellas desafortunadamente no son tan fáciles de conseguir, pero toda filatelia peruana está ya digitalizada y disponible para todos, socios o no socios de nuestra página web. Así que los invito a visitarla. Claro, Mira, ese es un gran logro también de la Asociación Filatélica Peruana, ¿no? Contar con todos sus números digitalizados y un gran aporte también para la comunidad filatélica, ¿no? Que siempre investiga, ¿no? Es una gran base sólida para la investigación. Adelante, Henry. gracias. Sí, efectivamente. Siempre el objetivo de la Asociación Filatélica fue la difusión. Y como enfatizo, ¿no? Todos los números de Filatelia Peruana están disponibles allí. Aquí saqué de este primer número lo que fue la junta directiva, la primera junta directiva de aquel momento. Mencioné a Carlos Nicoletti. Don Carlos nos dejó hace muy poco tiempo, hace un par de años atrás, y él por toda esta época, desde un inicio, fue el miembro decano de la asociación. Él fue una persona muy prolífica, dejó muchísimas obras que inclusive están también digitalizadas con permiso de él y que son de distribución gratuita para socios y no socios dentro de todo. El presidente en aquel momento fue el doctor Alcabez, o Alcabez. Y aquí encontré una foto de él y una foto de este es el doctor Alcabez, el primer socio perdón,
el primer presidente de la Asociación Filatélica Peruana. Y la foto que puse aquí fue del socio número uno de la Asociación Filatélica, que es el profesor Bruno Rosselli Cicconi. Él era un italiano que vivió en el Perú. A él le dijeron para ser el presidente de la Asociación Filatélica y declinó. Él era un filántropo, él declinó, solamente pidió ser el socio número uno, pero si buscan en Google, buscan en YouTube, el loco de los balcones, el profesor Rosselli fue un apasionado de los Claro. balcones de Lima. Y en la época 40, 50, 30, que Lima Centro estaba creciendo y muchas veces se demolían o esos balcones no eran bien cuidados. Él se dedicó, él era un hombre de fortuna que vivía muy frugalmente, se dedicó a usar esa fortuna para comprar esos balcones viejos y ponerlos en un galpón, guardarlos. Una tragedia posterior destruyó eso, pero el punto, vamos, que ese amor que este extranjero tuvo por Lima es algo que tenemos que recalcar y es partes de las personas que vamos a ver a través de los 77 años de historia de la Asociación Filatélica. Y hablando de personas, me tomé la libertad de tomar algunas fotos dentro que existen en Filatelia peruana. Aquí tenemos una foto de los 60 que marca prácticamente o que nos muestra los íconos de la filatelia que hoy leemos en los libros como referencia, ¿no? Luis Guzmán, Santiago Tainan, Mario Righetti, Herbert Moll, el señor Servig, Harvey Wicks, Juan Bustamante de la Casa Filatélica Bustamante, Vincharuti, Avedaño y Hans Fischer y muchos otros, ¿no? Aquí tenemos un par de hojas, aquí está Javier Font. Entiendo que estas dos fotos fueron tomadas en lo que fue el anterior Museo Postal y Filatélico del Perú, que no está en el patio principal del edificio, sino que estaba en el pasaje posterior en el segundo piso. Y Sí. estas dos fotos habla de o nos muestra, ¿no? Un proceso de matasellado de sobre de primer día. Toda una ceremonia hacer sobres de primer día como lo es hasta ahora, pero en aquella época puede ser un poco distinto, ¿no? Y dejo la foto allí. Y vuelvo a esta foto de la izquierda porque es importante. Dos personajes principales dentro de la importancia de todos ellos en esta foto han tenido trascendencia internacional desde los años 50, 60. Pero gracias al aporte, a la motivación y realmente al empuje que le pusieron don Luis Guzmán y don Herbert Moll, el 8 de noviembre de 1968, se fundó la Federación Interamericana de Filatelia, lo que conocemos como la FIAF. La Asociación Filatélica Peruana, junto con otras asociaciones filatélicas de América, fueron los fundadores de la FIAF, Mm. una entidad importante en lo que es la filatelia de las Américas y que realmente ha tenido proyección no solamente en nuestro continente, sino a través de todo el mundo, ¿no? Las asociaciones, los grupos filatelistas, siempre los vemos por lo que es como un iceberg. Vemos la punta y no vemos todo lo que está debajo para que lo soporte. Y en ese iceberg de cualquier cosa siempre vemos lo que son exposiciones filatélicas. Pero si lo ponemos en contexto real, las exposiciones filatélicas son lo menor que hacen los grupos filatélicos. Las exposiciones filatélicas, si tomamos 100% de la filatelia, las exposiciones filatélicas estamos hablando de un 5% o menos. Aún así, tienen esa relevancia social importante y todo que genera todo. La primera exposición filatélica con participación internacional que se hizo en el Perú fue precisamente para celebrar el centenario del sello del Perú, el centenario de la emisión de estampillas del Perú. Y este es un catálogo de aquella exposición Pérex, que aunque llamada nacional aquí, tuvo la participación internacional y como vemos, esta es una foto que tomé, disculpen la calidad tan baja, pero así es como está en Filatelia peruana. Está el presidente Prado de aquella época, junto con Herbert Moll y algunos otros. Ángel Pupo, el señor Heitor Sánchez de Brasil, que participó, y algunos otros. Esta exposición no fue la primera exposición nacional, hubo una anterior en el 31, pero con participación internacional fue esta y tuvo una proyección muy grande. Aparte de que las estampillas que se emitieron son una de las más lindas, digamos, que existen
del Perú, nos muestran marcas prefilatélicas anteriores a la emisión de las primeras estampillas que fueron cedidas por la Pacific Steam. Luego de la prueba con ellas, nos fuimos con las primeras litografiadas. Aquí tenemos el cuadro de don José de Condemarín, que fue el reformador, digamos, de la, y Ujú. a través de él y durante el gobierno de Ramón Castilla que se emitieron las estampillas. Para el Pérex también se hicieron estas viñetas muy interesantes y este sobre va a Álvaro Bonilla Lara, que es un reconocido filatelista internacional, en aquel momento estaba en Chile. Eh, pero no fue la única exposición filatélica internacional que se ha hecho en el Perú. En el año 71 hubo una grande. Ya 3 años después de haberse formado la FIAF, el inicio de toda organización, toda agrupación siempre lleva bastante emoción, dinámica, entusiasmo, y se hacía ya en el año 71, 3 años después de la fundación de la FIP, la tercera exposición filatélica interamericana, y esta fue en el Perú, fue en Lima y es la Exfilima 71, de la cual también se emitieron estas simpáticas estampillas, ¿no? Con grabados en el centro y hablamos todos los detalles de lo que fue la participación. Esta exposición fue muy grande. Dentro de lo que fue la dinámica de Lima, fue en lo que conocemos hoy como el MALI, el Museo de Arte de Lima. Así que imagínense un edificio majestuoso mostrando colecciones que venían del Perú, dentro del Perú y fuera del Perú. Ese hubiese sido un evento al que a mí me hubiese encantado haber asistido en persona. Claro, me imagino que la cantidad de marcos participantes, ¿no? En pleno boom de la filatelia. Yo me imagino todo el Exacto. Mali lleno. Exactamente, y con todas las otras cosas, ¿no? Porque me imagino que habrá sido un salón o dos salones y Claro, la gente tenía oportunidad no solamente de combinar filatelia, pero también ver todas las otras magníficas cosas de arte que tenemos parte del Perú. claro. Esta exposición del 71, que tuvo el comité organizador de la Asociación Filatélica Peruana, tenemos aquí la viñeta, un pliego entero de esa viñeta. Esto no es una estampilla oficial, esta es una viñeta que se hizo con ocasión. Y alrededor de ella tenemos la firma de todos los miembros, o parte, la mayoría de los miembros del comité organizador, ¿no? Gente que hoy conocemos como referentes de la filatelia, como Eleodoro Casanova, Leopoldo Gallirgos, Henry Harman, Luis Guzmán, Herbert Moll y tantos otros, ¿no? El Grau, que han realmente contribuido al crecimiento de la filatelia dentro del Perú. Mm. Este es el año 71. Mucha dinámica filatélica, mucha participación. Este era el hobby de muchísimos jóvenes como yo que estábamos descubriendo las estampillas en aquel momento. Y en digamos, esa dinámica de crecimiento en el año 1973, la Asociación Filatélica Peruana, junto con la Dirección General de Correos y el Museo Postal, inició lo que ha sido una tradición en Lima y que espero nuevamente se abra muy pronto. Y el 25 de febrero de 1933 inauguraron lo que se llaman los canjes filatélicos dominicales. Y este es un recorte de alguna revista que vi de ese primer día. Miren la cantidad de gente que había aquí. Este es solamente uno de los arcos. Creo que este es el arco de aquí izquierdo. Yo recuerdo haber estado allí. Era un niño. Había muchísima gente, muchos niños, muchos entusiasmos. Recordemos, este es el año 71. Aquí no había internet, aquí no había PlayStation, aquí no había nada. Entonces la diversión de todos era coleccionar o hacer cosas de este tipo, ¿no? Y el apoyo que se tuvo por parte del Correo y del Museo Postal principalmente para en este patio, majestuoso patio, haber es auspiciado por décadas. La, Ese canje dominical fue algo muy importante para la filatelia del Perú. Yo personalmente califico este patio como el alma mater de los filatelistas peruanos. Si alguien toma referencia de dónde me hice filatelista, este Sí, patio fue el lugar. sí, sí. Y Varios este es el filatelistas, ¿no? Menciona, exacto. todo ha sido en este patio, ¿no? Todo ha sido en este patio y cuando nosotros hablamos hoy de cualquier filatelista peruano, siempre va a haber ese punto de referencia que es este patio. Este patio es el alma mater de nosotros, los filatelistas del Perú. Ahora hablemos de los juveniles.
no solamente de edad, pero también de espíritu o al Ujú. revés, ¿no? Entonces, en los años 80, la Asociación Filatélica Peruana también tuvo un grupo muy importante de juveniles, una promoción de juveniles, entre las cuales me encuentro yo y muchos otros, ¿no? De mi generación. Tuvimos el atrevimiento inclusive de editar una revista, lo llamábamos Gaceta Juvenil. Pero este fue un evento importante apoyado por un miembro de la Asociación Filatélica Peruana a quien quiero darle reconocimiento, a don Pedro Castre. Él fue el gran impulsor de la filatelia juvenil. Él era el que nos apoyaba, el que nos dirigía, era el mentor de todos nosotros. Y dentro de la Asociación Filatélica, él llegó a ser el presidente, uno de los presidentes de la asociación. Siempre tuvo esa proyección hacia los juveniles, tratar de hacer las cosas para crear sucesión. Y crear sucesión en cualquier organización, no importa de la que estemos hablando, es bien, bien importante. Para avanzar hay que saber crear líderes. Y este señor don Pedro Castro Andrade supo crear ese liderazgo y lo vemos hoy en muchísimos grupos, muchísimas personas que han, a través de ese interés que tuvo él de perpetuar la filatelia con los jóvenes, que hasta hoy se mantenga y se mantenga tan fuerte, porque la filatelia en el Perú durante los últimos años está en crecimiento. Una anécdota adicional. El alcance de lo que hizo don Pedro Castro no solamente se limita a la asociación filatélica, en los años 80, como menciono, ¿no? Esta revista la editábamos más o menos del 81 hasta el 84, 85. Eh, don Pedro decidió también brindar charlas fuera de la Asociación Filatélica, charlas para juveniles, y uno de esos lugares era el YMCA de Pueblo Libre. Y tuvo una aceptación muy grande y en esas presentaciones que él hacía, esas charlas, esos talleres, se crea la idea dentro de esos jóvenes que participaron de formar lo que hoy se conoce como el Círculo de Amigos de la Filatelia. Entonces, también gracias a las charlas dadas por don Pedro Castellandades para motivar a otros jóvenes fuera de la asociación, es que existen otros grupos importantes también dentro del ámbito filatélico nacional. Más aún, sé que dio charlas en Arequipa, sé que dio charlas en Tacna, inclusive en el norte. Entonces, realmente su proyección y tratar de crear esa continuidad está allí. Hay, han habido organizaciones en todos esos lugares, así que Claro, un homenaje especial para don Pedro. claro. Claro, hay asociaciones, bueno, había asociaciones filatélicas en Trujillo, en Tacna, en Arequipa, ¿no? Exacto. Inclusive en Arequipa se hacían exposiciones filatélicas todos los años, me acuerdo. Y no recuerdo el mes exacto, pero siempre había una delegación de Lima que iba a Arequipa y había toda esa dinámica, ¿no? Entre las ciudades. Y hablando de dinámica, estas son las personas dentro de ese tiempo que han creado esa dinámica, ¿no? Estamos hablando aquí de personas que han hecho el cambio a la Asociación Filatélica, a la filatelia del Perú y a proyectarla internacionalmente y que realmente esté hoy donde está. Y me tomo el atrevimiento de rendir un homenaje especial a la señora Marilú Serpa, que está aquí al centro. Sé que se va a molestar, a ella no le gusta que le den estos reconocimientos, pero yo debo hacerlo porque ella es la decana de la filatelia en el Exacto. Perú. Gracias a ella, muchísimo de lo que hoy persiste como filatelia ha sido a su empeño, a su coraje, a su determinación y a su carácter, ¿no? Ella es una persona de carácter que proyecta y apoya todo lo que vemos aquí. Aquí la vemos en la Asociación Filatélica, en alguna reunión, aquí vemos a Cepili, a Salvatechi, a la familia Lugón y algunos otros, todos ellos, también Marilú apoyando. Aquí está en una reunión en la casa de Herbert Moll, Aldo Salvatechi, el señor Muñante y Marilú. Y aquí vemos una foto de en lo que es el patio, ¿no? Esos domingos de los 70s, 80s, 90s que sucedieron. Eh, Me olvidé el nombre de los dos jóvenes aquí, pero don Luis Guzmán y don Luis Paredes, ¿no? Dos referentes de la filatelia en el Perú. Y acá abajo don Luis Piallo, otro gran referente, muchísimo de lo que se conoce de la historia filatélica del tiempo de la guerra con Chile, el marinerito, el trencito y muchas otras estampillas. Él las estudió a fondo y él ha dejado obras que son referentes de todo ese estudio a la fecha.
Claro, Algunas y estas estampillas del trencito ustedes lo tienen en su logo, ¿verdad? Exactamente, en el logo actual la estampilla del trencito es la que está en el centro y esa es la que utilizamos hoy. Anteriormente utilizamos un matasello y quién sabe en el futuro utilizaremos alguna cosa más. Es parte del dinamismo, no es quedarse estancado, es avanzar y adaptarse. Y dentro de ese avanzar y adaptarse, en este slide vemos a otros personajes importantes de la filatelia del Perú, ¿no? Vemos aquí a don Julio Lugón, gran filatelista, gran apoyo que tuvo la Asociación Filatélica durante el tiempo que estuvo él. Aldo Salvatecci, aquí estamos cuatro de los jóvenes de los 80, Ah, acá están Colmenares, los Brenis, chicos. Samamé y yo, en unos marcos, creo que esta es la exposición del 2007. Aquí estamos con un grupo de españoles, de bolivianos, Julio, César Ponce y yo, en versiones más jóvenes. Creo que esta era la casa de don Julio Lugón. Aquí lo tenemos a Julio Ponce, también gran referente de la filatelia peruana. Wim de Gelder y Tom Myers. Tom Myers, un filatelista americano que vivió un tiempo en el Perú y desarrolló ese gran interés por la filatelia del Perú, ¿no? Aquí estamos Claro, hablando de los 70s, los claro. 80s. Y Julio es de la Asociación Filatélica Peruana, es el único peruano Grand Prix de filatelia. Así es, en efecto. Y al otro lado creo que está la señora también de boliviana, ¿verdad? Sí, ella es Sí. Marta Villarroel de Marta, Bolivia claro. y aquí algunas otras personas de España. Sí. Moviéndonos ya un poco más en el tiempo, aquí este es una foto, digamos, más reciente de lo que hoy es el local de la Asociación Filatélica del Perú o la Asociación Filatélica Peruana. Eh, por diferentes motivos a través de los tiempos, la asociación ha tenido diferentes locales. Por muchísimos años, hasta los 60 o 70 me parece a mí, que estuvieron en el centro de Lima, en la avenida Tacna, en ese edificio grande al costado del convento de Santa Rosa, por el crecimiento de Lima, las dinámicas del área y alguna otra situación. En los 70 deciden moverse a Miraflores, donde estuvieron en la calle Alberto del Campo, en un local alquilado hasta que se compró un local en Paseo de la República, cruce con Benavides más o menos, o 28 de julio. Local grande y local caro de mantener que durante las épocas difíciles de que el Perú vivió, obligó a la Asociación Filatélica a reducir el tamaño y de ese local se vendió y se compró este nuevo local más pequeño, más fácil de mantener, pero que mantiene la misma o mayor dinámica filatélica, ¿no? Inclusive aquí en la esquina, si ustedes ven, hemos tratado de crear una área donde poner ciertas cosas que representan el valor de la filatelia. Entonces acá tenemos nuevos socios de la nueva generación de la Asociación Filatélica, muchos de ellos ya súper decanos. Si ponemos la experiencia filatélica en años de ellos y la sumamos todo, estamos hablando de varios cientos de años de Sí. experiencia filatélica. Y no porque sean mayores, sino por el tiempo que le han dedicado aquí. Este es una exposición a la cual asistimos varios miembros de la Asociación Filatélica. Aquí está don Julio Lugón, Carlos Brenis, yo estoy por ahí, Chuck Wooster y Tom Myers, dos coleccionistas de Perú muy importantes en el extranjero. Y aquí una reunión reciente también con miembros de la Asociación Filatélica Peruana. Y a la izquierda quiero también mostrar esta foto de un evento combinado con el Círculo de Amigos de la Filatelia. La Asociación Filatélica siempre ha tenido ese alcance y outreach, como se dice, ¿no? El ir y tratar de buscar otros grupos afines y motivar a todos para trabajar en conjunto, y esta foto de alguna manera lo representa. Somos colaborativos, participativos, pero dentro de toda la parte de proyección, la Asociación Filatélica realmente ha sabido enfocarse y complementar esas capacidades que tenemos. Es como en la filatelia. En la filatelia podemos juntar a 1000 filatelistas y preguntarle a ellos 1000 qué coleccionan o qué son. Y todos van a decir que son filatelistas, pero cuando le digamos qué coleccionan, los 1000 lo coleccionan de manera diferente. No hay hobby, en mi opinión, que tenga esa flexibilidad como la filatelia. A mí me puede gustar la historia de Lima. A mí me puede gustar las estampillas, digamos, de cierres de seguridad. A otra persona le puede llamar la atención la parte fiscal, otra persona la parte temática, otra persona algún otro elemento postal como enteros postales.
diversas cosas. No nos cruzamos, todo es filatelia. Es uno de los hobbies únicos dentro del Perú, o dentro de los hobbies que existen, ¿no? No dentro del Perú solamente. Entonces, el enfoque que se le ha dado siempre a la Asociación Filatélica Peruana ha sido ese, de la filatelia tradicional, la historia postal, el perpetuar el conocimiento. Y hablando de perpetuar el conocimiento, hace muy poco se emitió una estampilla por los 75 años de la revista Filatelia Peruana. Hay un par de presentaciones referentes a cómo se hizo esto, pero también esa estampilla se adapta a los tiempos. Tiene un código QR que quien lo escanea se va a ir directamente al repositorio de las filatelias peruanas en formato digital, las cuales lo pueden revisar en línea, lo pueden bajar, lo pueden hacer lo que quieran. Muchas partes de esto se hicieron con inteligencia artificial. Estamos hablando del siglo XXI. Todas esas cosas se están adaptando a una revista que tiene 75 años de existencia, 77 ya estamos caminando, esta es la celebración de los 75, pero todo ese estudio acumulado por todos sus miembros está reflejado en cada uno de esos casi 200 números que están allí. Este es un sobre de primer día que se utilizó durante esa ceremonia inicial. Se ve muy bonito enmarcado allí y realmente el enmarcado creo yo que representa esa concentración de conocimiento que ha proyectado por 7, 8 décadas ya la Asociación Filatélica Peruana. Y cuando vayan a ese código QR, lo que van a terminar es en esta página. En esta página, cada vez que emitimos una nueva revista, en ese momento que se anuncia, en ese momento la ponemos en formato digital disponible. Desde hace ya algunos años, Filatelia Peruana es una revista digital, no solamente por reducción de costos o alguna otra facilidad que se le quiera dar de la parte digital, pero más importante, nosotros entendimos el objetivo de que no es el punto de imprimir una revista, venderla y limitarla al número de personas que la posean en físico. El objetivo de la revista y el objetivo de la Asociación Filatélica Peruana es de alcanzar a todas aquellas personas que quieran tener conocimiento disponible, fácil y gratuito de lo que ha sido toda esta investigación. Y ese es el real objetivo. Nuestro objetivo no es imprimirla, no es ganar una medalla, no es usarla como digamos, un elemento para que tengamos nuevos socios. El objetivo es otro, el objetivo es la difusión, el alcance, el perpetuar la filatelia, el crear sucesión, crear nuevos filatelistas, porque en filatelia hay algo bien importante. A más disponibilidad de información, mayor interés en el tema. En cualquier digamos, actividad humana, cuando se Claro. restringe la información, tres cosas van a suceder. Bueno, Se limita el número de personas, se crea mayor confusión al tener solamente un grupo que realmente entiende y malentiende muchas veces cuál es la función de esa información. Y en tercer lugar, se está creando una fecha de vencimiento, porque ah, existen muchas publicaciones las cuales uno sabe que existen, pero no las puede alcanzar porque se imprimieron, hay más que 2 o 3 o quizás un número limitado de ellas y desaparecen en el tiempo. La virtualidad nos permite perpetuarnos a través del tiempo y alcanzar a cualquier persona con acceso al Internet, que en este momento es cualquier persona dentro del mundo. Y hablando de las revistas, si ustedes van dentro de esa página, van hacia la parte inferior, van a ver un signo aquí y cuando expandan esos van a ver los números de filatelia. Todos los números están aquí. Tenemos todavía que linkear algunos otros, pero todos están ahí definitivamente. Y ya para cerrar, quiero utilizar parte de lo que es la inteligencia artificial, que es algo que estamos usando ya no solo en la Asociación Filatélica Peruana, pero en otros grupos filatélicos, ¿no? Entonces le hice una pregunta a Copilot de qué es la Asociación Filatélica Peruana. Y de pasada le dije, créame una imagen con nuestro logo de lo que realmente significa la inteligencia artificial dentro de la filatelia y creo esto. Entonces, de acuerdo a Copilot, esto fue lo que me dijo. ¿Qué hace la Asociación Filatélica? Promueve el estudio y el coleccionismo. Eso lo ha hecho toda la vida. Publica Filatelia Peruana desde sus inicios. Organiza actividades presenciales y virtuales. Los hace, los sigue haciendo y los seguirá haciendo. Representa al Perú desde el primer día
y a la fecha y hacia el futuro tiene esa representatividad internacional y dentro del país. Y también reúne coleccionistas de todos niveles. En la Asociación Filatélica contamos con miembros que son y se están iniciando en el hobby como miembros que ya tienen muchísima experiencia en esto, ¿no? Entonces, para resumir todo lo que es la Asociación Filatélica Peruana, ¿por qué es importante? Que yo diría cuál es el real impacto de la Asociación Filatélica Peruana, ha sido la de preservar y difundir la historia postal peruana. Eso está reflejado no solamente en todos los números de filatelia peruana que están ahí, ahora disponible cuando tengan la estampilla y le vayan a su código QR, pero también el conocimiento colectivo de todos sus miembros. Eso es algo que prácticamente camina en cualquier foro filatélico, no importa dónde estemos. Se impulsa la investigación. Y son muchas de estas investigaciones, si no todas, son referencia mundial. En muchos actividades, digamos, filatélicas, la referencia de lo que es dentro de ese grupo, llámese triángulos, estampillas clásicas, Pacífico, historia postal, lo que fuera, quizás inició con un artículo en Filatelia Peruana o quizás todo lo que exista está en Filatelia Peruana. Y también conecta a la comunidad filatélica peruana en redes y en forma presencial. Esto, a grosso modo, es solamente la punta del iceberg, que estamos hablando de lo que es la AFP. Proyección hacia el futuro, existen muchísimas cosas, se pueden hablar de muchas ideas, muchas personas, muchos eh, eventos que pueden suceder, pero la continuidad es importante y la continuidad de la Asociación Filatélica Peruana ha ido más allá de las personas. Como vemos, se ha empoderado a prácticamente cada generación que ha venido liderando la AFP y que ha ido contribuyendo a ese crecimiento y difusión. Hoy estamos nosotros, mañana estarán otras personas, hace 40 años estuvieron otras, nosotros no estuvimos, pero esa esencia de continuidad, esa esencia de perpetuar, esa esencia de colaborar y realmente hacer crear, resaltar la historia filatélica del Perú es lo que la Asociación Filatélica Peruana representa. Gracias. Claro, deja ahí, ahí la pantalla, muy interesante lo que ustedes siempre desarrollan, porque las personas pueden pensar, ¿no? Son filatelistas, encargados de la investigación pura y dura, pero como ven, nos sorprenden siempre con la innovación, ¿no? Que es lo que le presenta la inteligencia artificial. Entonces, no sé, me gustaría hacer una dinámica, si no, para mañana domingo, 11 de enero, a ver las personas, los amigos y amigas que vengan a dejar una carta, si no, a la Asociación Filatélica, a ver cuáles son sus parabienes, y el museo les obsequia pues un sobre, ¿no? Con este logo, ¿me permites, Henry? Por Esta supuesto, por imagen, supuesto. yo estén aquí, amigos y amigas, mira, de verdad, para estar alineados también con esta celebración, los invito a venir mañana domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde a dejar pues sus cartas, sus parabienes para la Asociación Filatélica Peruana y nosotros les obsequiamos un sobre con este hermoso logo que le ha desarrollado pues la inteligencia artificial a la asociación con su logo que da, pues, denota toda esta nueva tecnología, las comunicaciones, pues, que tenga que ver, pues, con los canales digitales. ¿Sí? ¿Qué te parece, Henry? Fabuloso. Puedes usarlo, me va a encantar tener uno de esos sobres, o Ah, más de uno. genial. Genial. Entonces, amigos y amigas, y más bien, Henry, para ver si vas a la primera diapositiva, para que nos expliques un poco el logo por qué yo imagino, ¿no? Yo tengo aquí mi hipótesis, cómo cómo seleccionan este logo tan emblemático del trencito, puesto que en el mundo de la filatelia siempre hay dos estampillas que son muy queridas, que es el del trencito y la llamita, ¿verdad? Y hay un Así es. que también un miembro, ¿no? de la Asociación Filatélica Peruana, Henry Franco, ha escrito un libro precisamente, como es dos estampillas, un país, Exacto. ¿no? Y yo imagino que han escogido pues el trencito porque tiene que ver pues con el tema de la modernidad, del entonces, que tiene que ver con las comunicaciones, que siempre va hacia adelante, ¿no? Así es. ¿A qué va el tema del logo para que nuestros amigos también conozcan?
esta parte pues, esencial de su logo, porque he visto también un logo que ustedes, uno antiguo, con el bigote, ¿cómo se llama? ¿No? Con los primeros, El matasello de bigotes, el exacto. matasellos de bigotes. Entonces, me gustaría que nos cuentes esas Te partes explico. curiosas, porque es muy importante, creo que las imágenes también dicen mucho y de la Así es. esencia de cada institución en una determinada época también. Como bien has dicho, capaz de acá a unos años cambien pues también el logo, porque la modernidad viene y hay después otros temas, pero Y cuéntanos, cuéntanos. exacto. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La estampilla del trencito, como bien dices, es una estampilla icónica del Perú. Inclusive cuando miran los catálogos internacionales, a la fecha todavía alguno de ellos dice que esta es la primera estampilla conmemorativa del mundo, Mm. conmemorando los 20 años del primer tren en Sudamérica, el primer tren comercial, porque hubo un tren anterior que no era privado, en Sudamérica. Y eso no es cierto. La estampilla del trencito lo que realmente representa es la modernidad de Lima, porque el tren Lima-Callao se inaugura en 1851, el 17 de mayo, y ese tren se creó por el boom del guano, y el boom del guano es algo que le dio un crecimiento a la Lima republicana increíble. Es así como hoy día se habla del boom del Internet, del boom de la inteligencia artificial. En el Perú tuvimos el boom del guano y si lo ponemos en dimensión mundial, gracias a ese boom del guano, era muchos de las tierras en Europa se volvieron a ser utilizadas porque ya estaban totalmente, ¿no?, consumidas por el tiempo, inclusive años anteriores, en los finales de los 40, estoy hablando acá del 51, en Irlanda hubo una hambruna muy grande y se arregló eso refertilizando las tierras con guano del Perú. Eso es parte de la historia que tenemos que ver, que sabemos a través de la historia, sabemos a través de todo, pero ¿cómo conectamos esa historia con esta estampilla? Así que nos vamos a la estampilla. Entonces, en el año 70, 1870, se emitió realmente esta estampilla para una reducción de portes entre Lima y Callao. Pero en el año 70 también Lima estaba creciendo, 1870. En aquel tiempo todavía teníamos la muralla de Lima, pero lo que se conoce como el damero de Pizarro y todo lo que estaba dentro ya estaba muy grande. ¿Qué se hizo? Se contrató a un ingeniero, Meix, el que hizo el tren, para que empiece a demoler la muralla de Lima y a partir del 72 empezó a precisamente demoler. Y para motivar el correo, para motivar la comunicación, ya había dado una reducción de 5 centavos, de 10 a 5 centavos para el franqueo por tren, también emitió esta adicional diciendo específicamente es la reducción de 5 centavos del tren que va de Lima al Callao y de Lima a Chorrillos. Esa es la representatividad de toda esa estampilla. Estamos viendo un cuadradito con unos números acá arriba, el escudo del Perú estilizado, porte flanco 5 centavos y un trencito. La estampilla es pequeña, estamos hablando quizás de 2 centímetros por 2 centímetros, 4 centímetros cuadrados, pero la historia que está detrás no se puede escribir en un libro de 1000 páginas. Claro. Eso es lo que representa la estampilla, eso es lo que representa este trencito, la modernidad, la transformación, el saber adaptarse a los tiempos, el saber incluir nuevas capacidades que nos van a durar y mientras estén ahí vigentes tenemos que tomar ventaja. Muchas cosas que pudiésemos hablar del trencito, hay una charla solo Sí, del trencito, claro, claro, así que claro que los sí. dejo para ellos, pero Así ese es el significado. ¿Qué tendremos más adelante? No lo sé, pero es transformación y constantemente lo van a ver eso con nosotros. Así es, muchísimas gracias, Henry. En verdad, ha sido una charla muy, muy fructífera. Creo que todos nuestros seguidores han quedado pues maravillados con toda la historia que nos acabas de narrar y estos detalles que son muy, muy importantes para la historia, no solamente de la Asociación Filatélica Peruana, sino también para nuestra historia. ¿No? Porque todo lo que está en el entorno, todo lo que está en las estampillas, todo lo que es filatélico, todo lo que es postal, es nuestra historia. Entonces Exacto. tenemos que valorarlo y conocerlo sobre todo. Entonces, ha sido un gusto, ha sido grato conversar contigo, Henry, que nos hayas presentado a todas, y amigos y amigas, seguidores, por favor, mañana no se olviden, estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden dejar sus cartas en el buzón del frontis del museo, que es el buzón Boca de León.
Allí va a haber un personal que los va a atender y para que ustedes pongan ahí sus cartas para si conocían o no conocían la asociación. La idea es que conozcan más y a ver sus parabienes, sus buenos deseos por este aniversario 77 y nosotros les obsequiamos un sobre con la imagen que ha desarrollado Henry con la IA y además, claro, los típicos sobres que regala el museo, tenemos allí un icono también al estilo estampilla de nuestro logo. Sin más, amigos y amigas, ha sido un gusto, Henry, tu saludo final. Gracias a todos y descubran en la filatelia un mundo que quizás hoy no conozcan, así que los invito a todos a empezar a ser curiosos de la filatelia, no necesariamente a coleccionar, así que si quieren cualquier referencia, tienen nuestra página web, tienen el Museo Postal, tienen muchas formas de llegar hacia nosotros. Con gusto trataremos de colaborar con ustedes en que descubran algo que quizás debamos perpetuar por siempre porque es la historia del Perú. Así es, y como entidades responsables, la Asociación Filatélica Peruana y el Ministerio de Cultura tienen un convenio firmado para sellar este lazo de compromiso por el estudio, la investigación y la difusión de nuestra filatelia a todas nuestras comunidades. Muchas gracias, Henry. Nos vemos, amigos y amigas. Adiós. Gracias. Chao.